Y en más información de salud, ¿sabía usted que en México ocurren alrededor de 100,000 casos al año de enfermedad cerebrovascular? Este padecimiento representa la cuarta causa de muerte. Sin embargo, puede ser prevenible porque los factores de riesgo son controlables. De acuerdo con Antonio Arauz Góngora, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Cerebrovascular que se conmemora este domingo, se destaca que la incidencia es más alta en personas mayores de 60 años, aunque puede presentarse en individuos más jóvenes sin distinción de sexo. Es importante poner atención a algunos signos de alerta que se presentan de uno a otro momento, como alguna asimetría al sonreír, parálisis facial, debilitada en alguno de los brazos al sostenerlos arriba o problemas de comprensión del lenguaje y reproducción del habla. Si esto ocurre, lo más probable es que esté pasando por un evento cerebrovascular y de inmediato se le debe de llevar al hospital.